Bienvenidos y bienvenidas a Capital Empresa. Hoy abrimos el programa con un tema que cada vez cobra más protagonismo en la gestión empresarial, la inteligencia artificial y sus implicaciones legales. La adopción de herramientas basadas en IA está creciendo a gran velocidad, pero no todas las empresas son conscientes de las obligaciones formales que esto conlleva. La transparencia en el uso de algoritmos, la protección de los derechos fundamentales, la gestión de los datos y la adecuación a la normativa europea son solo algunos de los aspectos clave. Es un tema que afecta tanto a grandes corporaciones como a pymes y que marcará el futuro inmediato de cómo se gestiona la innovación tecnológica con la responsabilidad. A continuación nos centraremos en un sector donde la inteligencia artificial ya no es una promesa, sino una realidad consolidada, la tasación de inmuebles. El uso de algoritmos y modelos predictivos ha transformado la forma de valorar propiedades, agilizando procesos, mejorando la precisión y aportando nuevas herramientas a los profesionales del sector. Analizaremos cómo ha evolucionado cómo ha cambiado a los profesionales esta actividad, qué beneficios concretos aporta la inteligencia artificial y cómo se está adaptando el sector a esta transformación tecnológica. Y cerraremos con un proyecto que nos conecta con una realidad que no podemos seguir mirando de reojo, la dificultad de acceder al mercado laboral para muchas personas que por edad, por origen o por circunstancias personales se encuentran sistemáticamente con puertas cerradas. Esta iniciativa no habla solo de empleabilidad, habla de dignidad, de compromiso y de la necesidad de repensar cómo se construyen las oportunidades, porque el talento existe, aunque a veces no esté donde solemos mirar. Así que arrancamos Capital Empresa. Y hoy para hablarnos de la inteligencia artificial y sus implicaciones legales, contamos en el estudio con nuestro colaborador Jesús Soler, abogado experto en tecnología, que cada semana es el responsable de traernos las noticias legales que pueden afectar a empresas y profesionales. Jesús, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, aquí. Tú vienes un poco enfadado, así atolondrado con la administración. Con el mundo, con la administración, con mi despacho, que todavía no saben que de 10 a 11. Bueno, en fin. Da igual, dejémoslo aquí. Da igual, dejémoslo. Sí, no, es que pasan cosas divertidas, ¿no? Estamos haciendo un plan de igualdad, que lo hemos dicho 100 veces, y dices, bien, esto va para la igualdad entre hombres y mujeres. No, es mentira. Los planes de igualdad están pensados para que los sindicatos tengan trabajo. Ya. Creo que ya lo hemos comentado alguna vez. Sí, entonces dices, tenemos una empresa donde no hay representantes sindicales, entonces los trabajadores pues deciden por ellos mismos, decidimos quién va a participar en el comité y llegan los sindicatos, es que nosotros no hemos estado en esa reunión. Digo, pues que no tienes por qué estar. Entonces está pensado todo, calculado, no para la igualdad de hombres y mujeres a nivel salarial, no, está pensado para que participen los sindicatos y tengan más trabajo. Bueno. Y se puedan ir colocando dentro de las empresas. Es así. Bueno, hay que asumir eso. Igual que, por ejemplo, vamos a hablar de la IA y de la implicación de una IA. ¿Qué obligaciones una empresa puede tener dentro de la IA? Pensemos que el reglamento de IA, el europeo, entra en vigor pleno, o sea, las empresas van a tener que aplicarlo en agosto del 26. Tenemos un añito. Bueno. Exacto, bueno. Bueno, viendo lo que tú has dicho de que cada vez más las empresas están utilizando herramientas porque están descubriendo que son muy buenas para muchas cosas. Esas herramientas tienen implicaciones en lo que ahora vamos a ver, que es los derechos fundamentales, ¿no? En Europa, que es una de las bases del ordenamiento europeo, ¿no? La protección de los derechos de los pobres ciudadanos europeos son indefensos, ¿no? Entonces, acuérdate que dentro del reglamento hay actividades de IA prohibidas, actividades de alto riesgo, de riesgo medio y de bajo riesgo, ¿no? No lo llaman de alto riesgo. Alto riesgo, riesgo limitado, y riesgo mínimo. Bueno, vale.
Las de riesgo mínimo, pues cualquier utilización del chat para hacerle preguntitas, qué edad tiene Chenoa y todas estas cositas, pues bueno, vale, bien, ¿no? Las prohibidas son vigilancia de grandes espacios con verificación de la persona, con identificación personal, eso está prohibido. ¿Por qué? Porque obviamente eso es para la policía, para los espías o para las películas, ¿no? Pero eso sí que afecta totalmente a la personalidad, obvio, ¿no? Pero luego tenemos un panorama ahí que que cada empresa tiene que decidir si es de alto riesgo, de riesgo limitado. Que está ahí en el límite, que está ahí en el limbo. Dices, vale. Imagínate una empresa que se dedica, no sé, a cualquier cosa, marketing online, ¿no? Una empresa que se acaba de montar ahora, que quiere vender lo que sea y empieza a tener un hype y mi producto lo empieza a vender muchísimo y tengo muchas ventas, muchos clientes. Entonces dices, ¿y cómo puedo segmentar todavía más mis productos? ¿Cómo puedo coger todavía más clientes? ¿Cómo puedo anunciarles mejor? ¿Cómo puedo impactarles mejor? Y empiezas a utilizar herramientas que todas tienen incorporado lo que ahora le llaman inteligencia artificial. Antes eran segmentaciones y prospecciones, ahora lo llaman IA. Claro, desde el momento que lo llamas IA, estás afectado por la ley, por este reglamento, y entonces tienes que evaluar si esa utilización que haces de esa herramienta es de riesgo alto o riesgo limitado. Entonces, ¿y eso qué afecta? Muy sencillo, que si se considera de alto riesgo, tienes que hacer una cosa nueva que se llama evaluación de impacto en derechos fundamentales, que es algo tan bonito como todo este tocho. Que, a Dios gracias, la administración, en este caso la agencia catalana, que es muy proactiva en estas cositas, ha sacado ya una modelización para que tengamos herramientas. Han partido de su herramienta que ya tenían de evaluación de impacto en protección de datos, con lo cual, bueno, si has utilizado esa herramienta o has hecho varias, irnos a la evaluación de impacto en derechos fundamentales por utilización de herramientas no va a ser tan complicado. A ver, no va a ser tan complicado si has hecho las otras y si pagas. Porque, claro, si no has hecho nada. Si no has hecho nada, vas a tener un problemita porque la herramienta hacer una evaluación de impacto, que es un análisis de riesgos, tienes que segmentar los riesgos, ver exactamente cómo lo utilizas. Imagínate que esta empresita empieza a crecer y dices, ostras, me hace falta captar personal, y tienes un departamento de recursos humanos y como es muy proactiva y muy dinámica, dice, pues voy a hacer que la selección de personal, yo pongo el anuncio, pero la selección de personal me la haga la IA. Un programa de selección de personal, que las hay. Y entonces empiezas a meterle currículums que llegan y la propia IA dice, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. ¿Qué están haciendo? Segmentar a la gente y posiblemente en algún caso puedes afectar, entre comillas, a sus derechos fundamentales, porque esa segmentación puedes hacer que rechaces o discrimines a gente que podían ser perfectamente válidos. Entonces dices, ¿es alto riesgo o riesgo limitado? Wow. Es alto riesgo, ¿no? Entonces, qué debate todo esto, ¿eh? Porque si esto lo hace un humano, pasa exactamente lo mismo. Claro, ¿Sí o no? Claro, pero fíjate, el propio... Solo le ponemos IA y claro, ya está, lo hemos liado. Pero el propio reglamento dice que además tú puedes decir que intervenga un humano. Ahora dime que tú quieres trabajar en la empresa, lo que sea, ¿no? Y dices, ¿y cómo habéis hecho la selección de personal? No, pues tengo un robot muy mono que me lo hace. Muy mal, muy mal. Yo quiero defender mis derechos fundamentales y yo quiero que intervenga un humano en ver mi currículum. Y dices, vale, pues vale. Entonces el humano, que ya está mediatizado por esa persona, que es un poco molestosa, dice, sí, pero tu currículum no sirve, a la basura. Tontería, ¿no? Sí, pues ya está. Pero la ley lo prevé, que tú puedes pedir que la intervención de tu currículum o de tu lo que sea intervenga un humano, pensando que el humano va a ser más proactivo, va a hacer una decisión diferente de lo que ha hecho el robot, cuando al final dices, ¿no? Algo tan subjetivo como un humano va a decir, pero es que esta persona, ¿no? Sí, tienes un currículum brillantísimo, pero cuando al final posiblemente el robot, la IA, no segmentaría ese panel subjetivo y decir, es que este tío es problemático. No, seguramente no. Cogería, decía, un currículum brillante, vale, me sirve, pum. Y además, si lo programas o le das las instrucciones correctas, evitarías, por ejemplo, sesgos de edad, sesgos... Pues esa parte no la pones, si no pones datos personales. Eso es. A la IA se lo mirará por currículum y por actividad,
si es más o menos, si ha trabajado en más sitios, si tiene la experiencia, si tiene la formación, claro, etc. Los estudios y... Lo que pasa es que depende de cómo programes una IA, en cuanto ves un currículum, ha trabajado en 200 sitios, ha hecho 20.000 cursos, ya sabes que la edad es N. No son 18, no son 20, sí, claro. Son N más. Entonces, pues te pasa igual en un currículum ciego. Obvio. Aunque no te den de esto, uno es tonto y dice, a ver, si ha estudiado una carrera, después ha hecho 17 cursos, después ha hecho 2 másters. Obvio. 20 años no tiene. Exacto, obvio. Con lo cual, volvemos a lo que siempre he dicho, que la inteligencia artificial no es inteligencia artificial porque no es inteligente. Es las instrucciones que tú le des y esos perfiles que quieres enseñarle. Inteligente no, es inteligencia humana incrementada, con ayudas, ¿no? Con muletas sí. Más rápidas, pero no es inteligente, ¿no? Pero bueno. De momento. Pues, exacto, pero imagínate, ahí ya tienes una empresita que tienes un problema que dices, ¿esto es de alto riesgo o es de riesgo limitado? Si tú dices, es de alto riesgo, que podría serlo, ¿no? Automáticamente tienes que hacer una evaluación de impacto en derechos fundamentales. Cash Cobri, ¿no? Luego, por ejemplo, segmentando ventas. Tú dices, es que yo soy una empresa muy moderna y utilizo todas las herramientas que hay en el mercado de CRMs y otras hierbas en cuanto a selección de personal y prospección de mercado. Entonces, CRM, vale. Le metes todo eso y todos los CRMs modernos, potentes, todos llevan su panel de inteligencia artificial. Sí. El Einstein de Salesforce, el no sé qué de no sé dónde, ¡pum!, todos. A partir de ahí, al volver a segmentar, ya estás volviendo a tener algo que tienes que debatir. ¿Es alto riesgo o riesgo limitado? ¿Un CRM? Sí, claro, un CRM. Tú imagínate que en lugar de tener clientes charcuterías, tienes de clientes invidentes. Porque vendes o ópticas, o auriculares, o audífonos, o productos para la tercera edad. El CRM, cuando empiezas a segmentar productos, empiezas a segmentar visitas a clientes, tienes datos de nivel alto. Claro. Y entonces dices, no, y el CRM le voy a decir que haga un scrapping por la red donde me empiece a buscar más gente en Instagram o en donde sea que tenga perfiles de invidente, todas estas cosas. Ya. Y dices, uff. Madre mía. Claro, dices, ¿es riesgo limitado, riesgo alto? Riesgo alto. Claro. Solo un CRM. Sí, sí. Pero lo mismo puede ser el CRM, pero luego, por ejemplo, un analizador de visitas de la web. ¿Vale? Tú piensas que los analizadores antiguos cogías la IP, veías si eran de Lituania, Estonia o donde sea. No, ahora ya no. Ahora los analizadores de webs tienen una especie de mapping de la web donde llegan hasta ver la persona que ha visitado el ratón por donde se ha movido. Si tú tienes un panel de 100 productos o un panel de 50, 100 son muchos productos en una pantalla, pero tú tienes N productos en un aparador de la web, de zapatillas, de cosmética, de lo que te dé la gana, hay analizadores inteligentes que te dicen por dónde se ha movido el ratón. Entonces dices, Claro, que los utilizan para luego montar la página hacia donde se te va más el... Igual, exacto. Entonces dices, está cogiendo la IP... está del Analytics, y está viendo los movimientos ópticos del ratón por donde se ha movido para ver si los productos de la derecha o los productos de la izquierda pero a la vez que haces ese análisis que puede ser neutro, claro, están cogiendo datos de la IP y esa IP está vinculada a una persona. O sea, pueden decir que a esta persona le interesa más. Estamos hablando de cosmética, pero pensemos en un sex shop. Ostras, se está moviendo más hacia no sé dónde. Claro, te puede dar algunas pistas. O imagínate una página porno. Sí. O páginas de salud, donde estás viendo que esa persona en un panel no de cosméticas, sino de esto de parafarmacia, que hay muchas también, se está moviendo hacia X producto. X producto, de lo cual dices, la IA puede llegar a segmentar que esa IP, etc., tiende a mirar este tipo productos de enfermedad porque mira estos productos. Correcto, con lo cual eso lo cruzo con mi panel de anuncios y determino que a esta persona, dentro del panel de subastas de anuncios, tal, a partir de ahí la IP número, solo va a recibir productos de N. Lo cual ahí tienes un producto de alto riesgo o de riesgo limitado. Alto riesgo. Alto riesgo. Caja. Tenemos que hacer el informito. Madre mía. Pero fíjate que en un momento hemos sacado 4 actividades. Lo que tiene que hacer una empresa que realmente tenga multiproductos o tenga un montón de productos. Entonces dices,
pensar en todas esas configuraciones y manualizarlas y decir, esta es de alto riesgo por esto, esta es de riesgo limitado por esto, y justificarlas. De aquellas que utilizan inteligencia artificial para todo, para todos sus departamentos, para la gestión de personal, para todo. Pues tienes que pensar... Porque ya no solo de cara afuera, sino también todo lo que utilizas dentro, ¿no? Recomendaciones personalizadas de producto, campañas automatizadas, asistente virtual, precios dinámicos, bueno, lo típico de que tú compras ahora y luego se te ha subido el precio, ¿no? Comportamiento del cliente. Ese cliente me deja los carritos abandonados o vuelve después o ahora compra y luego no sé qué. ¿Cómo le tengo que impactar para volver a hacer anuncios? Evaluaciones automatizadas de proveedores, de clientes y de empleados. Tú puedes poner porque una entra IA, toda la gestión interna también, todo lo que sea IA. todo lo que utilices IA, ¿vale? Logística, ¿no? ¿Dónde tienes que comprar? ¿Dónde tienes que vender? ¿En qué momento tienes que comprar, vender? Ahora hablamos de la IA, pero pensamos que las compras de energía antiguamente se hacían con unos sistemas predictivos que no dejan de ser los prolegómenos de la IA actual. ¿Vale? Pues no, utilizan IA. Yo hace bastantes años ya hice una persona que participó en cómo una de las grandes operadoras actuales de energía tenía que hacer la compra, con lo cual se ahorraron muchos millones por sistemas predictivos. Hoy, que es 27 de mayo a las 11 de la mañana, ¿cuál va a ser el consumo eléctrico de la zona de no sé dónde? Pues tengo que tener compras para cubrir la zona de N. ¿No? Y esos sistemas predictivos, antes se llaman predictivos, ahora se llaman con IA. Pues eso, cuando, por ejemplo, aquí no afecta a derechos humanos, porque al final lo que tienes que hacer es comprar energía o no. Cuando tienes que hacer comprar albericoques o comprar tornillos, pues tampoco te afecta. Pero si tienes que empezar a utilizar, por ejemplo, proveedores que sean humanos, autónomos, ya puedes empezar a también discriminar. Entonces ahí también puedes decir, ¿tiene una afectación alta, media o baja? La pondría como mínima, como mucho limitada. No la pondría alta. Pero fíjate, todo lo que empiezas a decir, todo lo que estás utilizando de una empresa donde puede afectar. Es que me temo que no va a haber empresa que se salve. No, claro. Es que me temo, claro. No sé, podemos poner ejemplos. Un carpintero, ¿vale? Sí, el carpintero, el fontanero, que son los que más ganan, por cierto. Los electricistas, todos estos no utilizan la IA para nada, para hacer algún juguete, pero ya está. Pero una empresa mediana que facture 10, 15 millones o 5 millones y utilice las herramientas modernas porque quiere ahorrarse costes, se ahorrará costes porque utilizará herramientas muy modernas. Incluso una empresa muy pequeña, como puede ser una de marketing digital, que trabajan dos y todo lo hacen online y que utilizan herramientas sí o sí de inteligencia, estos también pasan por el cedazo. O que dan servicio a una más grande. Exactamente. O sea, la típica empresa que se dedican a buscar clientes, o a buscar leads, o a buscar emails, que hacen scrapping, que hacen no sé qué, utilizan una serie de herramientas predictivas de IA, donde están afectando. Es que puede ser un autónomo. Para hacer eso no necesitas mucho personal. Nada, cero. Con lo cual, al final, estás utilizando estas herramientas, sí. ¿Realmente estas herramientas pueden incidir, tienen nivel alto? Sí. Tienes que hacer los deberes antes de agosto del 26. Deberías, ¿vale? O sea, fíjate que la tarea, si tú quieres hacer las cosas bien y hacer una compliance o dentro de la empresa cumplimiento normativo bien hecha, cada vez se puede complicar más. O sea, el típico anuncio del tío Instagramer que te voy a enseñar cómo utilizar la IA para hacer no sé cuántas cosas. Cuidado. Sí, está muy bien. Pero que luego la norma dice que has de cumplir unos requisitos mínimos de burocracia. Como todo, a ver, es que... Entonces, te puede llegar que es muy difícil que durante este año y el año que viene pase, porque las autoridades europeas de inteligencia artificial solo van a afectar a los grandes, pero cuando esto se empieza a dinamizar y las medianas empiezan a tener consciencia de que tienen que hacer una serie de cosas y empiezan a llegar, la historieta igual que pasó con la protección de datos. Empezó en el 92, hasta el 2000 nadie se había enterado de que existía. Luego hubo una ley que hasta el 16, que entró el reglamento nuevo, la gente dice, bueno, pero del 16 al 18 también. No, pero cuidado, que en el 18 llegará un reglamento. Y hasta el 25 de mayo del 18 la gente no se puso las pilas, o sea, cuando ya había entrado en vigor. Y ahora, bueno, vale. Entonces, lo que pasa es que hablamos de velocidades muy diferentes. Bueno, porque ahora va mucho más rápido. La inteligencia artificial va muy rápido y se dice en el 26
Y si tú vas tarde, es que cuando ya vayas a hacer ya habrá salido otra cosa para regular otra cosa, porque seguirá esto corriendo y corriendo. Y que la IA ahora está gateando más o menos rápido. De aquí a un año habrán salido 15. Si ahora hemos analizado en un momento un montón de cosas, ¿no? Sistemas de recomendación, 100 cosas, ¿no? Publicidad personalizada, todo esto, análisis de comportamiento. Dices, ¿qué pasará de aquí a un año? Cuando la gente le empiece a dar a la olla y saldrán muchísimos más productos, o muchas más aplicaciones, o se empezarán a cruzar aplicaciones, o segmentar. O sea, en un año, posiblemente cuando ya entre en vigor el reglamento, obviamente será viejo. Claro. Obviamente será viejo. Hay una cosa que sí que es muy importante, aparte de la documentación, etc., es que cuando tú utilices una IA y esa IA sea pública, o sea, la utilices de cara al consumidor, has de decir que es una IA. O sea, pero eso hace tiempo ya, ¿no? Por ejemplo, sí, yo cuelgo una imagen, por ejemplo, que está hecha y tengo que poner... Pero ya te lo pone eso viene del reglamento. Dice que está la hecha imagen... Pero, por ejemplo, cuando tú te relaciones con una empresa y hayas un bot, un chatbot y tal, ahí tienes que poner que eso está hecho por una IA. Ya es obligatorio. ¿No? Y la gente no lo cuelga así, he hecho un chatbot, se analiza, todo. Vale, has puesto ahí que está generado por inteligencia artificial, por IA, que no estás hablando con un humano. Y empiezas a buscar y ves que mogollón no están hechos. Claro. Por ejemplo, WhatsApps, que está respondiendo, el WhatsApp empresarial, y te está respondiendo un robot. Algunos los detectas, pero otros ya no los detectas. Claro, porque ya están hechos en lenguaje natural, están muy bien hechos, alguien se ha currado muy bien los mensajes, o la propia IA ya está generando mensajes mucho más dinámicos y mucho más de lenguaje natural, de lenguaje humano, con lo cual ya no... Pero ahora que lo dices, he visto muy pocos que te pongan estos... La verdad. Y muchos de WhatsApp. Que estoy convencida, que a lo mejor no los detecta, pero estoy convencida que son una IA. Pero no lo ponen. Pero en WhatsApp, porque es lo más cotidiano, pero en Telegram y en todas las otras plataformas. Tú estás hablando con alguien y estás hablando con un robot, con lo cual dices, claro. Complicado, ¿eh? Sí, entonces para una empresa la prudencia es complicado incluso para detectar para el cumplimiento de las leyes también es complicado, ¿eh? ¿O no? Supongo que sí, pero supongo que también las propias plataformas saldrán herramientas para verificar si lo que está hablando es un humano o una persona. O sea, vale. Porque notas la interacción, notas los tiempos, si encima es el lenguaje hablado todavía lo notas más por la vibración, etc., ¿no? En lenguaje escrito es más complicadito, ¿no? Porque cada vez están evolucionando mejor los mensajes. Acuérdate, por ejemplo, los mensajes de phishing que había antes, los que hay ahora. Antes decías, vaya traducción más chusca, y ahora son traducciones perfectas. Ahora es perfecto, ahora es Quevedo. Sí. Antes hacías una traducción online con IA y decías, bueno, venga, tira. Y ahora la haces con IA y dices, hombre. Sí, ves algunas páginas que son de esto, pero lo ves no por la página. Lo ves porque pasas por encima y ves que la dirección no diferente, es... Exacto. Aquí pasa algo, pero si fuera por la página... Claro, pero estos sistemas inteligentes cada vez mejoran más. Acuérdate cuando en su día había alguna página rara o en un idioma que tú no dominabas demasiado, le decías traducir y te lo traducía. Bueno, ahora le dices traducir y te hace unas traducciones y dices, ¡wallah! ¿No? Sí, no parece suajiri. Exacto, del chino, que traducías cosas de chino y tal al español, decías, bueno, o coreano, que son más complicados, ahora ves la traducción y dices, ¡wallah! ¿No? Y yo a veces hago la doble comprobación de que lo traduzco, le digo traducir desde Google o desde la plataforma que utilice y luego le paso el lens para ver si la traducción es correcta. Y dices que muy bien, ¿no? Eso al final es IA, es inteligencia artificial porque ha mejorado el sistema traductivo. Cuando ponemos esos chatbox y esos chatbox habrán en idiomas diferentes del tuyo, incluso ahí tendrías que decir que sí. Por ejemplo, si tú tienes un operador que habla español y estás contestando a un tío de Holanda y el holandés solo te habla en holandés y tienes un sistema de traducción automática, ahí tendrías que decir que la traducción automática está generada por inteligencia artificial para que no haya... Es decir, siempre que interviene la inteligencia artificial lo tienes que decir. Da igual lo que hagas, has de anunciar hay que eso está generado por IA. Claro. Pero luego, por ejemplo, puedes tener muchos problemas de derechos de imagen en una empresa, de publicidad, de marketing, no sé qué. Tú puedes coger un modelo y mejorarlo con IA
Y esa modelización, que al final estás utilizando la imagen de un modelo como base. Todo lo que mejores, copies o... Esto lo tienes que decir. Ahora, si lo creas... Si lo creas de nuevo, está creado con IA. Tienes que poner está creado con IA, Claro, pero no pasa nada más. Claro. Menos mal. Salvo que estés utilizando... Hay mucha polémica con eso porque hazme un dibujo al estilo de... Pixar, sí. Exacto. Lo que hacíamos todos al principio, de Pixar. Oh, era muy chulo. O de cualquier pintor o de tal que dices, claro, ¡guau! Voilà. Sí. Y se crean obras falsas que dices, anda. Pero bueno, antes se hacía, pero se hacía a mano. Y era más fácil detectar, más difícil detectarlo. Hay casos famosos de cuadros que parecen que son del pintor tal, pero los había hecho el pintor cual, copiando el estilo. Sí. No, esto parece que es un tal, pero no, pero... Los realmente entendidos conseguirían identificarlos. Hoy en día ya no. Entonces, eso tienes que decir que está generado por IA. Bueno, pero que ahí no hay riesgos altos, bajos y mínimos. Solo tienes que anunciar que has utilizado una IA para generar un chatbox, para generar una traducción, para generar lo que sea. Ahí no afectas a derechos fundamentales. Es cuando interactúas, metes dentro de toda la máquina, de todo el programa, información que luego la tienes que regenerar. Cuando trabajas con datos claro, de personas externas. La siguiente es que tú tienes que utilizar empresas de primera magnitud porque el contrato que te vincula con esas empresas es correcto, ¿no? Si utilizas una empresa que se acaba de crear en no sé dónde, cuidado, ¿no? Pero en cambio si utilizas, pues lo que hemos dicho antes, por ejemplo, Salesforce, que es una macroempresa americana, etc., metida dentro del protocolo, del framework de protección de datos, con lo cual cumple todos los requisitos europeos, miras la página web y tiene todos los certificados del mundo mundial y contratas con ellos, pues dices, bueno, estoy tranquilo, dentro de lo que puedo estar tranquilo, con lo cual los únicos deberes que tengo que hacer es si la actividad que estoy haciendo entre ese CRM, entre esa plataforma de gestión de personal, es de riesgo alto o de riesgo limitado, porque en función de ese panel tienes que hacer unas cosas u otras. La tendencia va a ser siempre bajarle el nivel de riesgo, porque si no... ¿Cuál es la consecuencia de no cumplir todo esto? Unas sanciones de la leche. De momento nada, hasta agosto del 26 nada, y después tendría que entrar en funcionamiento las autoridades europeas de inteligencia artificial, y las sanciones, no me acuerdo, pero bueno, tampoco son excesivas entre comillas, ¿no? Partiendo de que, por ejemplo, las sanciones de protección de datos pueden llegar al 4% de la facturación, en la IA no sé si están por debajo, creo. Pero, bueno. Pero es lo mismo. Por no haber hecho los deberes que te casquen 3, 4, 5, 6.000, 10.000 euros, pues tampoco es muy gracioso. No, nada. Porque no es solo que te hayan puesto una multa, que luego puedes recurrir, puedes llegar a la Audiencia Nacional o puedes hacer lo que te da la gana. Es el tiempo que pierdes. O sea, antes ganas mucho tiempo y luego te hacen perder una cantidad de tiempo que podías dedicar a crecer la empresa brutal, pero no, en cambio te tienes que dedicar a las otras cositas. Y dices, hace falta, ¿no? Sí, yo lo que digo siempre es el problema de las grandes ya están súper enteradas de todo lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer ahora. Cuando la cosa se va reduciendo, y aún así, todas estas leyes a veces... Aunque estén enteradas de que todo lo que tienen que hacer en esas grandes empresas, que al final los números son los que mandan para llegar al consejo y todo, dices, ostras, es que tengo que dedicar N personas más N tiempo. ¿Cuánto voy a tener que pagar? Pago. Exacto. El análisis de riesgo. Había una película muy famosa que hablaba del garbanzo contador, que no arreglaban los coches porque las sanciones podían ser, las multas que te podían llegar a pagar o indemnizaciones a los conductores eran de 5 millones. En cambio, arreglar toda la cadena de producción, y no sé cuánto, eran 10. Pues el gestor de riesgos dijo, pues perfecto, prefiero pagar 5 millones de indemnizaciones por los muertos antes que arreglar la cadena de producción, me costaba 10. ¿No? Hasta que llegó a un juzgado de estos americanos con 12 hombres sin piedad y les cascó 100. Y ahora te enteras, ¿no? Aquí pasa lo mismo. Dices, ostras, es que cumplir todo esto me va a significar que cada departamento va a tener un tío para analizar todas las cosas que hacen hoy, porque mañana saldrá otra cosa y también lo querré utilizar, y a partir de ahí justificarlo documentalmente todo, y a partir de ahí, pues si tengo que hacer este documento, pues generar ese documento, y eso me va a dedicar N horas por toda la gente dedicada, por todo el dinero que me va a costar. A lo mejor entre la implicación interna y la aplicación externa por horas de trabajo me puede costar la broma 10-15.000 euros. Solo para determinar si debo cumplir la normativa o no. O si no. La multa que me puede ser 3, 4, 5.000 euros, porque al final esa afectación
más o menos, entre comillas, subjetiva de derechos fundamentales, ¿no? ¿Un riesgo que me caiga una multa de estas? Bueno, de momento en los primeros años muy, muy limitada. Ya lo haremos, tú. Eso es terrible, porque las grandes juegan con eso en todas las leyes, ¿eh? Bueno, pero todo el mundo juega con eso en todo, ¿no? Ya, pero sirve un poco para nada, entonces. Bueno, para justificar que tenemos un montón de gente en Bruselas y en Luxemburgo. Sí, ya, pero... Y que además son muy proactivos y están muy preocupados por los derechos fundamentales. Pero de forma real... Hay muchas empresas que no les sirve para nada porque dicen prefiero pago. Claro. No, y por ejemplo... En esta y en otras muchas leyes. De forma real, le hemos hablado 100.000 veces de que el principio europeo es de protección del propio ciudadano europeo, de sus derechos fundamentales, y en cambio el principio americano es de tú hazlo bien, sé proactivo, sé responsable. Yo no vigilo y nada, tú tienes ahí las leyes. Y si la haces, la vas a pagar, tú mismo. Bueno, pues casi que soy prudentino. Y por eso el sistema de compliance se generó en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si la haces, la pagas. Y posiblemente te cueste más pasta. En cambio aquí, llegará la administración y te pondrán una sanción. Llegarán los sindicatos y te impedirán hacer no sé qué. Y allí es mucho más fluido. Bueno, es más fluido y a la vez son más responsables porque saben que si la hacen, la acabarán pagando. Con lo cual, sistemas de compliance, de cumplimiento normativo, etc. Todo, la propia compliance en sí, como cumplimiento normativo, empezó en Estados Unidos sobre los años 20-30. Claro, por su manera de esto tiene su razón de ser. Claro, dices, cuidado. En cambio aquí, todo son sanciones, multas, obligaciones. Y tendemos mucho a recaudar por sanción. Exacto, entonces... Con lo cual la empresa dice, bueno, pues que me caiga la sanción. Voy a dedicar 10 tíos a analizar todo esto para hacer no sé cuántos. Y la posibilidad, el ratio de posibilidades de que me caiga una sanción por esto es de 1 entre 100 o 500. Pues me la juego, tira. En esta carretera puede haber 3 radares, pero en mi tramo es posible que no. Pues yo tiro. ¿Qué puede pasar? Que al final pongo un coche de policía. Bueno, pues mira, pago los 200 pavos. Sí. Entonces dices, Pero mientras estamos generando cada vez más burocracia. Exacto, eso va a decir. Y más papeleo. Esto sirve para... Y más papeleo, más justificación. Y más... Ahora quiero justificar que yo además soy muy proactivo. Y por ejemplo, sindicatos que no, es que como no tengo trabajo me meto en fregados donde no tengo que meterme. La administración que inspecciona una cosa y luego resuelve por otra. Pues es que y al final todas estas leyes las acaban pagando las pymes, porque claro... Ellas sí que hacen números y dicen, pues igual no me viene bien que me pongan sanción. Y una gran empresa que le caigan, yo qué sé, 100.000 euros, ponle una, que esa sanción ya un poco desorbitada para ella. Bueno, tú ponme la sanción, la recurriré en reposición, en alzada, en el Supremo, y en no sé cuántos, vale, le pondré un aval porque me sale no sé cuántos y luego ya discutiremos de aquí a cuando el Supremo diga lo que le apetezca. No, entonces, claro, es hacer girar la rueda de todo el sistema de una forma muy desproporcionada. Estamos en un foro de debates de IAS y, claro, hablan de la administración y la IA, ¿no? Dice, claro, que la administración está preparada para canibalizar y generar volumen de burocracia, porque es su sentido, su razón de ser no es prestar servicio al administrado, su razón de ser es generar burocracia que se retroalimente, se retrojustifique. Entonces, pues tenemos una oportunidad ahora con la IA, perfecto. Vamos a meter más burocracia. En lugar de potenciar, que es la idea, que la gente utilice más mecanismos, etc., no, vamos a generarles más obligaciones, ¿no? Aquí es un poco la línea de trabajo que se lleva aquí desde siempre. Dice, pone la modificación esto que han hecho de evaluación de impacto en derechos fundamentales, que hay que aprenderse las siglas. Por ejemplo, una plataforma de analítica avanzada de aprendizaje. Cómo hacer los comentarios, tal. Una herramienta para la gestión de recursos humanos, lógico. Una herramienta de imágenes médicas impulsadas por IA para detección del cáncer. Hay alto riesgo. Sí, claro. Vale, pero las herramientas de análisis de imágenes médicos que utilizan la IA, porque detectan mucho más rápido los nódulos, por ejemplo, más rápido que el ojo humano. ¿Cuál dices? ¿Alto riesgo? Sí. ¿Tienes que hacer esa evaluación? Sí. ¿No? Inteligencia artificial al servicio de las personas mayores, detección, enviar gente, tal, ¿no?
Dices, aquí en un momento han salido 5. Si hablamos de comercio, nos saldrán 200 más. Entonces, estás empezando a generar una cantidad de volumen de información brutal que de otra forma no tendrías. En lugar de potenciar que realmente la gente utilice las herramientas, les formes, sean proactivos, sean prudentes. Es más el ponerles obligaciones para que así se comprometan y no al revés, que oye, comprométete, fórmate, conoce, para que preveas los peligros y preveas los peligros y dices, ostras, pero tengo que ser prudente en esto, en esto, en esto, sino que yo tiro millas, tú, si no ya vendrán y me dirán lo que tengo que hacer. Sí, es verdad, es verdad. Y además generalmente las empresas, ya te digo, las pymes actúan y hacen por miedo a las sanciones, no porque digas, ostras, voy a ver, voy a analizar, voy a formar al personal, no, vamos a hacer esto porque como me caiga una sanción a mí sí que los números no me salen, pum. Y si vas y los tiramos una norma detrás de otra. Claro, pero eso hace que al final te estás poniendo palos en las ruedas porque no creces y no haces que las empresas crezcan. Hemos hablado con muchas cosas, con los emprendedores, con las startups, con la creación de empresas, con todo esto, papeles, tiempo, y al final ya se han ido. Exacto, ya no están aquí. O lo peor, que están pagando los impuestos en donde sea y los trabajadores están viviendo aquí. También. Dices, no, es que aquí en España se vive mejor, el tiempo, Barcelona es muy chula, tal, y ves que la empresa aquí ha enviado al trabajador, le pagan N. Pero solo ha enviado al trabajador, no tiene ni oficinas, ni tiene nada. Claro, son los nómadas estos digitales que ves ahí y dices, Y los que se forman aquí, estudian todo aquí, sus prácticas aquí, todo genial, pero me voy. Luego se van a donde sea. Pero luego el problema es que no vuelven. Bueno. Porque estaría bien que se fueran marchasen, puede ser, a coger más experiencia y volviesen con ese conocimiento otra vez aquí, pero esto no pasa. No, porque allí cobra muchísimo más. Correcto. La vida puede ser hipotéticamente más cara, pero cobra muchísimo más. ¿No? Pero si es que tenemos una señora de la limpieza en el despacho que se ha ido a Suiza a cobrar 3.000 euros por hacer lo mismo, 3.000 y pico. Sí, es que a veces asociamos esta marcha a profesiones como médicos, nada. Como ingenieros, como investigadores. Un fisioterapeuta en Suiza puede estar cobrando de 4.000 a 5.000 euros. Claro, no tienes por qué vivir en Ginebra, en el centro de la capital. Sí, puedes claro. Vivir. Sí. ¿Y eso? ¿La vida es más cara? Sí, es más cara. Pero... Claro, tú le pones una balanza claro. Y dices, bueno... Un cocinero... Aquí también es cara la vida y los sueldos no son iguales. Claro, un cocinero en Chicago puede estar cobrando 5.000 euros. No cocinero top, sino normal. Entonces, va a Chicago. Bueno, pues en el centro de Chicago no vas a vivir. Pero a un tiro de piedra, de tren, de metro, de autocar, ¡pum!, estar ahí. Lo quieres todo. En cambio, le pasa, por ejemplo, lo mismo. Una empresa suiza puede enviar todo su personal a trabajar aquí en la Villa Olímpica, pagando N, cobrando los sueldos de allá, con lo cual aquí... Viven como reyes, casi, pero aquí no dejan... Bueno... Dejan lo de la vida del día a día, los comercios, los restaurantes, la ropa... Pero al final la empresa es Suiza, los impuestos, Suiza. Nada. Por eso digo, y encima la IA, todo esto, hace que todo eso sea todavía más fácil. Porque esos sistemas que hemos dicho del Salesforce y compañía, que lo manejan al final personas que van tuneando y van arreglando cosas y tal, pueden estar en cualquier sitio del mundo. Y decimos aquí porque es un sitio que se vive bien, pero tú puedes vivir perfectamente bien en Bali. Sí, tanto. Entonces dices... Sí, según qué trabajo, es lo mismo vivir aquí que en la siguiente Japón. es que la empresa que está utilizando la IA lo está utilizando aquí o lo está utilizando allí. Fíjate. El análisis de riesgos. Bueno, vale, estoy utilizando una herramienta americana que afecta no sé qué. Y resulta que lo estoy trabajando desde aquí. Pero, ¿y si mi clientela está en donde sea? Claro, imagínate una plataforma de análisis de riesgos y que mi plataforma esté muy orientada a Sudamérica. Hacer análisis de riesgo y decir, bueno, es que sí, puedo tener un riesgo de análisis limitado, pero estoy estudiando solo personas de Perú o de Colombia o de... Pero el riesgo igualmente... Pero para ciudadanos que no son europeos.
Ya, pero no es para los ciudadanos en general, tienen que ser ciudadanos de Europa. ¿Eso está detallado? No. Son ciudadanos todos, ¿no? Sí, pero la Unión Europea no tiene por qué proteger a las personas de Perú, que se preocupe el gobierno de Perú. Ya. Pues, habla de las empresas que operen Hablamos dentro de del los mercado. Sesgos y no sé yo esa línea. Claro, entonces habla de las empresas que operen dentro del mercado europeo, pero si una empresa europea o de fuera utiliza mecanismos aquí o personal de aquí para operar sobre mecanismos de otro sitio, ese análisis de riesgos se empieza a liar, se empieza a complicar. Madre mía, pues estás así en la línea, ¿no? Porque a ver... Claro, entonces... fíjate ese estudio que decimos, vale, Caixa Cobri, claro. Pero de este ciudadano voy a conocer hasta el pie que calza, porque como vive en Perú, pues mira, claro, me da igual. Hombre, no sé yo, ¿eh? Una empresa, donde sea, Singapur, con el personal trabajando en... Eso no puede ser. Con el personal trabajando en Barcelona. Bueno, Singapur no te ves a Barcelona. No. Bueno, a lo mejor piensa sí. otro sitio menos. Da igual. Canadiense, venga. Con el personal trabajando en Barcelona y que impacte sobre empresas de Perú, ¿qué normas y utilicen herramientas de Canadá, Perú, y utilizan herramientas de ella desde Barcelona o de donde sea y tal? ¿Cómo haces la evaluación de los sesgos, del riesgo limitado y la normativa? Se complica. Sí, se complica, sí. Se complica. Entonces, cuando te plantean esa pregunta, dices, uff. Claro, si te pasa eso, ¿qué haces? Claro, es que es complicado. Yo, por norma, aplico la norma europea. Pues me lo preguntan a mí es porque alguien está preocupado por utilizar la norma europea. La norma europea es, lo que tú has dicho, derechos fundamentales en su más amplio sentido y que impacten a un señor de Perú o impacten a un señor de Cuenca. Bueno, ¿en qué momento hago el corte? ¿O cómo puedo determinar que si he afectado a 1.000 personas cada día, porque al final es una empresa que tenga estos volúmenes, sí, claro, tiene volúmenes, no para decir, de 1.000, ¿cuántos son de Cuenca y cuántos son de Perú? Con lo cual tienes que hacer un grosso modo y digo, pues ya aplico la normativa europea para todo Dios. El ejemplo, por ejemplo, tienes en el reglamento europeo, en protección de datos, que el GDPR se está convirtiendo en una norma, entre comillas, mundial, ¿no? Donde al final el cumplimiento normativo dice, ¿cuál es la norma más amplia o más estudiada y más fácil, entre comillas fácil, de implantar o de evaluar el reglamento europeo? Pues vamos por ahí. Y de hecho el reglamento de IA es el único reglamento serio que hay. Con lo cual dices, ¿vas a convertirse en un estándar de la IA de aquí al futuro? Pues es más que posible, ¿no? Porque los otros van muy por libertad y aquí van mucho más por control. Que están intentando hacer ese híbrido, por eso el otro día hablamos del plan de acción sobre la IA, ¿no? Decir, bueno, es que estamos controlando mucho, que son todas estas normativas que estamos hablando hoy, estas obligaciones de la empresa, pero estamos perdiendo soltura. Entonces, claro. Nos estamos dedicando mucho a regular y poco a ejecutar. Claro, entonces poco ahí está ese mix. Pero se acabará convirtiendo en un estándar, sí, más que posible. Que las obligaciones de una empresa cuando utilice ella en plan bestia, que todavía tenemos que ver hasta dónde se puede llegar, que será en todo. Porque cuando hablamos de prompts o de cómo controlar cosas con IA va a ser lo más normal del mundo. Entonces, esos sesgos, esas formas de evaluarlo va a ser lo que haremos de aquí a... Claro, es que yo creo que lo lógico es, a ver, protejo los derechos de los ciudadanos, de la persona, sin mirar dónde es. Si se convierte en un estándar... Los derechos son los mismos. Sí, no, ¿por qué? Hombre, los derechos fundamentales de las personas son... Puede haber sitios donde no sean los mismos derechos fundamentales. No es un derecho de... Lo que llaman derecho de ius cogens, de que todo el mundo tiene los mismos derechos por estar en el planeta. Puede haber en países donde un derecho fundamental... La libertad de expresión, aquí es un derecho fundamental, y en Irán... Bueno, pues debería serlo. En Irán, yo creo que en Siria, en otros países... Sí, eso sí. ¿No? Entonces dices, no. Entonces, ¿se convierte en un estándar? Sí. ¿Comporta una serie de obligaciones que tenemos que empezar a analizar en las empresas? Sí. ¿Ahora qué haría como consejo? Cumplir los mínimos, que cuando utilices chatbox IA, que cuando utilices imágenes autogeneradas IA,
que hagas un estudio de análisis de riesgos mínimo diciendo alto riesgo, no, riesgos casi todos son limitados hoy en día, salvo casos muy puntuales que, por ejemplo, la administración, salud, imágenes médicas, recursos humanos está ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, salud sí es alto riesgo y al final haces una impactación de derechos fundamentales mínima porque la propia IA lo que te está haciendo es generar soluciones. Por ejemplo, esa detección de nódulos de cáncer lo hace mucho más rápido que un humano, porque como hoy en día esas imágenes son de una calidad tremenda, ya enseguida detecta, te los marca. Lo que pasa es que eso es muy anónimo, ¿no? No tanto. A ver, si yo le pongo una fotografía a una IA... Claro, ¿y cómo identificas de quién es? Cuando tienes que luego avisar al... Claro, va ligado a un número de expediente igual. Número de expediente. Vale. Sí. Claro, al final, aunque le hayas quitado el nombre, el DNI... No pones Pepito Rodríguez, claro, no, pero... te hayas quitado todos los códigos que quieras. Luego, tenemos los sistemas de anonimización, pseudonimación, todo lo que tú quieras. Pero al final, para que ordenar ese tratamiento, tienes que ponerle un código. Sí, correcto. Y en algún momento has de asociar relacionar ese código con un una enfermo persona. o con un paciente. Exacto. Entonces dices, en algún momento tienes que juntarlo. Pero bueno, yo he visto tratamientos de estos son tremendísimos, porque claro, son fotografías macro en una calidad brutal y ves que la máquina enseguida te detecta. Luego va el médico, el radiólogo de verdad, y dice, pues ostras, sí. Claro. Que ni la había visto, pero te da cuidado. Luego la persona humana dices, ostras, pues sí. Pues sí, claro, ¿no? Pero eso es muy interesante. Y ahí sí que dices, alto riesgo. Bueno, vale, vamos a meter un panel de encriptación, de pseudonización, de lo que sea. En alto riesgo siguen estando todos los sectores que hemos tenido siempre en protección de datos y todo, que siempre han sido level. Sí, pero por ejemplo en temas de marketing, bueno, que puedas impactar más o menos en tal. No, pues ahora ya. Pero aún así, hay muchos talibanes, y habrá talibanes de este tema también. Al final dices, bueno, ¿cuál es el problema de que a ti estemos hablando hoy de lo que sea y te llegan anuncios de... Al final eso es una IA que te está detectando de qué estás hablando. Correcto. Aunque tengas el teléfono apagado o lo que sea, automáticamente los micrófonos están funcionando. Y ahora estamos hablando que podemos hablar de una casa en la Normandía y seguro que cuando salgamos me empiezan a llegar imágenes de casas vacacionales en la Normandía. Entonces, ¿eso qué es? Una IA que está detectando, que a su vez está viendo que yo tengo un interés, que ese teléfono asociado con la email no sé cuántos, no sé qué, se va a la captura y tengo de los que decirte anuncios. Que a mí se me puso el teléfono en marcha. Un día tal cual, ¿eh? Claro. Haciendo una consulta, se abre el teléfono y me dice, ¿puedo ayudarte a solucionar? Sí. Y yo, ¿qué ha pasado? Sí. Porque es que ni había tocado nada, el teléfono encima de la mesa. Claro. Una conversación de dos, oye, pues esto no sé cómo se hará, esta página no sé qué, pum. ¿No te pasa con el Alexa? ¿Tú tienes el Alexa? No. Pues el Alexa, si tienes el Alexa, tú haces una conversación. Horroroso, no me gustó nada. Sí. No, es muy divertido. Porque yo tengo además una sobrina que tiene un nombre similar, pues la tía interviene cada rato. ¿Cómo puedo ayudarte? No sé cuándo, que no estoy hablando contigo. Claro. A que detecta algo parecido, Alexa o Alexia. Entonces dices, a cada momento dice que no estoy hablando contigo. Hostia, pues el teléfono me dejó alucinada. Digo, ¿y esto? Una conversación entre dos personas y salta el teléfono y te dice, ¿puedo ayudarte? Claro, aquí tenemos activado el Alexa, el Google tal, el Gemini, el no sé cuántos. Claro, sí, lo tienes activado todo, pero claro, de golpe y porrazo que te salga la voz y te diga, ¿puedo ayudar? Bueno, me dejó un poco así, digo, madre mía. Ponemos apagado y le dices, llama a fulanito. Fíjate que está encendido el circulito. Sí. Pues, un poco de miedete, estamos controlados. Bueno, y luego lo tendremos en chips aquí, será muy divertido. Ay, calla, eso sí es muy peliculero, pero bueno. Será muy divertido. ¿Por qué? No, que digo que lo hemos visto en muchas películas, de momento es muy peliculero, pero vete a saber. Pero llevaremos aquí todo, la tarjeta va a pagar, pues claro, todo. Pues aquí, hace 30 años te imaginabas tener esto. 30. Hace 30 años. Ni 20. Bueno, 20 ya empezaba a haber cositas interesantes. 30. En los 90. Madre mía, los 90. Tienes el zapatófono aquel para hablar. Y 4 había. Tienes el zapatófono, todos tenían 4. Y ahora ya está hablando que en el zapatófono tenemos una IA que le preguntas lo que sea y te lo da. O sea que, bueno,
No nos asustemos. No. Lo que queda por venir, que estamos en pañalitos, que digo yo. Eso es muy chulo. Sí, eso sí, es verdad. Eso es muy chulo, es muy creativo. Exacto. Y a nivel, por ejemplo, jurídico es súper creativo. Y dices, te hacen preguntas y dices, vale. Tendré que pensar. ¿Cómo adapto los contratos que tengo al no sé cuándo, no sé qué? Porque me resulta que estoy haciendo no sé cuándo, no sé qué. Ostras. Lo único que tienes que tener creatividad a la velocidad de la luz, que digo yo, porque cambia todo tanto que... Pero, por ejemplo, los abogados, una de las primeras herramientas que han salido son IAs jurídicas, donde le pones una sentencia y te hace el resumen. Uh-huh. Está bien, ¿eh? Y bueno, son resúmenes. Pues. Y luego te habla del argumento del contrario y de qué argumento puedes hacer tú también ahí. O sea, tú le pones una demanda, te la resumen, te habla de sus argumentos y cómo puedes contraargumentar. Y están empezando. O sea, cuando eso ya funcione, será muy divertido. Bueno, iremos viendo, porque de esto no vamos a parar. Jesús, como siempre, muchas gracias. La semana que viene más. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Adiós. La forma en que se valoran los inmuebles está cambiando. La tecnología y en particular la inteligencia artificial está introduciendo nuevas herramientas que permiten automatizar procesos, reducir tiempos y mejorar la precisión de las valoraciones. Este avance no solo impacta en el trabajo de los profesionales del sector, sino que también plantea retos regulatorios, éticos y técnicos. En un momento en que la transparencia, la eficiencia y la fiabilidad son más necesarias que nunca, entender cómo se están aplicando estas tecnologías y qué consecuencias pueden tener es clave para anticipar el futuro del mercado inmobiliario. Y de todo esto hablaremos hoy con Jorge Dols. Ella es el secretario general de AEV, la Asociación Española de Análisis de Valor. Jorge, bienvenido. Hola, buenos días, Monse. Muchas gracias. Es un placer estar en tu espacio de Capital Empresa. Para quien aún no conoce la AEV, ¿podrías contarnos brevemente qué es y cuál es su misión principal? Sí, la AEV es la Asociación Española de Análisis de Valor. Es una entidad sin ánimo de lucro e integra 22 sociedades de tasaciones que más o menos suponen el 90% de la actividad tasadora de España. Es una asociación que nace con el objetivo de promover la práctica de la valoración, de la tasación y del análisis de valor y fomentar pues, las buenas prácticas para garantizar una transparencia, una independencia y la autorregulación del propio sector. Vale, ¿cuál sería el papel que juega la AEV en la profesionalización y sobre todo en la regulación del sector de las valoraciones inmobiliarias? Bueno, es un papel coordinador entre las diferentes voces existentes dentro del sector de la valoración, especialmente de las sociedades de tasación, como también interlocutor ante clientes, ante entidades financieras, ante reguladores, ante medios de comunicación y también como mediador o como impulsor de medidas de autorregulación para actualizar la práctica de la valoración a las demandas de la sociedad y no quedarse atrasado, ¿no? En un artículo reciente se mencionaba que para empezar a hablar del tema ya que nos lleva a la entrevista de hoy, se mencionaba que la inteligencia artificial ya está transformando, digamos, el modelo tradicional de tasación. ¿Qué cambios concretos estáis vosotros observando desde la asociación? Sí, quizá aquí hay que diferenciar los cambios reales en el momento presente y los potenciales, especialmente en el ámbito del cálculo del valor. Ya se está aplicando la inteligencia artificial en las sociedades de tasación sobre todo para simplificar tareas administrativas, automatizar procesos, mejorar la atención al cliente, realizar un seguimiento de la solicitud hasta la entrega del informe de tasación. Digamos que ese es el escenario actual. También hay un importante desarrollo de
aplicaciones de visión computacional, que es un tipo de inteligencia artificial para clasificar grandes volúmenes de documentación, fotografías, por ejemplo, bueno, aunque los parseadores per se no son una inteligencia artificial, los parseadores permiten extraer datos de notas simples, por ejemplo, pues números de finca, cargas registrales, y eso es esa implementación de tecnología permite que estemos en una primera fase de implantación de la inteligencia artificial a nivel más de tareas administrativas, aunque a efectos de cálculo del valor ya hay cierto desarrollo, aunque todavía está lejos de ganar una precisión amplia en el cálculo del valor. Jorge, ¿dirías que estamos ante un cambio de paradigma o es una evolución más de las herramientas disponibles para los profesionales? Bueno, yo creo que nadie es capaz de determinar qué va a pasar. Intuimos que algo va a suceder, que estamos ante una revolución industrial de las que va a estudiarse en los futuros libros de texto, ¿no? Y libros de historia, pero no es. Creo que nadie es capaz de prever cuál va a ser el alcance, y conociendo el sector en el que nosotros trabajamos, en el de la valoración, sí vemos un potencial en lo que viene siendo la estimación razonable de valores. Ahí sí que hay un potencial a medio y largo plazo, quizá no en el momento presente, pero sí que existe un potencial. Siempre que hablamos de inteligencia artificial, y aquí sí que hablemos del sector del que hablemos, se destacan los beneficios que aporta, pero también todos los riesgos que conlleva su uso. Si hablamos de todos estos riesgos, ¿cuáles serían en el tema de valorar un activo tan importante como es una vivienda? Bien, el riesgo principal es el propio mercado inmobiliario y sus características. Los mercados inmobiliarios se caracterizan por contener información desordenada, ¿sí? Porque al final intervienen profesionales particulares. Por ejemplo, un particular no tiene por qué conocer la distinción entre una superficie registral útil o una superficie construida con zonas comunes. Con lo cual, a la hora de publicar los activos en portales inmobiliarios, nos encontramos con una información desordenada, duplicada, triplicada, encontramos mercados con insuficiente volumen de activos ofertados. Es decir, al final, lo que viene siendo un mercado en competencia perfecta, que es la definición económica de un mercado en el que se puede extraer un valor razonable de mercado, la inteligencia artificial solamente, bajo mi punto de vista, a priori será capaz en el corto plazo de operar en mercados con alto volumen de activos. Así, por ejemplo, lo sugiere el Banco de España para realizar las valoraciones automatizadas que durante los últimos años se han desarrollado por parte de las sociedades de tasación con un importante desarrollo tecnológico en modelización matemática. Y ahora ya estamos llegando a tocar la inteligencia artificial para este tipo de modelos. Otro de los debates que se genera alrededor de esa tecnología es si va a llegar a sustituir al humano o lo va a complementar. Te voy a hacer esta pregunta también hablando del sector o el mercado de la tasación. ¿La IA puede llegar a sustituir al tasador o más bien lo va a complementar? En el momento presente lo complementa, absolutamente, porque precisamente el modelo de tasación español, que se basa en un técnico experto, conocedor del mercado local y que actúa sobre el terreno, y que en el caso de la tasación de garantía hipotecaria es el que debe firmar la tasación junto con la sociedad de tasación, pues este técnico especializado colabora junto con las sociedades de tasación, y estas entidades son las que aportan el músculo tecnológico. Hasta ahora aportaban músculo técnico en cuanto a datos estadísticos, pero ahora van a aportar el desarrollo de inteligencia artificial, con lo cual el modelo va a seguir funcionando con un mayor asesoramiento al experto en el terreno. El experto en el terreno va a determinar su visión especialista, su sensibilidad humana para diferenciar matices en la valoración, y los datos macroeconómicos vendrían dados por parte de una inteligencia artificial. Entonces, en el corto plazo hay un panorama de colaboración
y en el largo plazo quizá estemos ante se va a potenciar más el perfil del técnico como experto en activos singulares. Es decir, aquello donde la IA no puede llegar, por ejemplo, los activos de uso comercial. ¿Cómo valoramos el mejor local comercial de una ciudad? Pues la IA, si utiliza comparables, no va a encontrar comparables similares. En cambio, el tasador experto en la zona conoce su mercado, sabe la circunstancia de esa localización concreta y puede matizar mejor el valor que una máquina. ¿Cuál está siendo la reacción del profesional de la tasación ante la llegada de estas tecnologías? Bueno, yo creo que el tasador colaborador de la sociedad bendice esta tecnología al final. La coge porque al final está facilitando su labor, le aporta comparables, transacciones reales, facilita la gestión operativa de concertar citas con los clientes, podrá disponer de herramientas para medir planos, que quizás es la tarea del tasador donde más tiempo se desarrolla. Medir una vivienda, pues con las herramientas que ya disponemos se reducen los plazos, por tanto la satisfacción del empleado, del tasador también mejora. Y en cuanto a normativa, ¿la normativa actual española permite el uso de la inteligencia artificial en tasaciones oficiales, como por ejemplo para finalidades hipotecarias? Las tasaciones de garantía hipotecaria en España están reguladas por la Orden ECO 805/2003 y aquí se exige un informe de tasación completo con visita interior, con una firma del técnico tasador y la firma de la sociedad de tasación. Debe seguir la metodología concreta. Al final, la Orden ECO es una guía de valoración muy, muy precisa, muy pormenorizada. Entonces, mientras la inteligencia artificial sirva de soporte para mejorar la precisión y se esté realizando la valoración dentro de los procesos establecidos en esta normativa, no habrá ningún problema. Luego sí que tenemos las valoraciones automatizadas que solicitan las entidades financieras a las sociedades de tasación y se realizan con estos modelos automatizados, las AVMs. Y aquí sí que incluso la guía de AVMs del Banco de España especifica la aplicación de la inteligencia artificial en los modelos automatizados, ¿no? Es un campo en el que ya se reconoce su posible aplicación. Ahora que me hablas del Banco de España, ¿qué papel juega en este proceso de adaptación tecnológica? Pues es un papel fundamental, es el principal regulador del sector y está atento a todos los procesos tecnológicos y en ese papel cuenta con el modelo actual de sociedad de tasación y tasador experto en el terreno, porque es el modelo que mejor integraría estos cambios tecnológicos en el corto y medio plazo. Jorge, desde la asociación, ¿estáis trabajando en alguna guía o algún marco ético para el uso responsable de la inteligencia artificial en las tasaciones? Desde la EV sí que dispone de estándares para la realización de valoraciones automatizadas y dentro de esos estándares podría integrarse el uso de una inteligencia artificial desde un punto de vista ético. También hemos desarrollado modelos predictivos para estimar el comportamiento del mercado durante los siguientes 6 años. Estos son modelos predictivos desarrollados por la Universidad de Alicante, con la profesora Paloma Taltabull, y utilizan inteligencia artificial para realizar estas predicciones de precios. Entonces, sí somos partícipes de este cambio y como somos también partícipes de la autorregulación, pues es factible que en el medio plazo tengamos también un nuevo estándar para el uso de la inteligencia artificial. ¿Cómo crees que la inteligencia artificial puede contribuir a mejorar la transparencia del mercado inmobiliario? Pues esa es la clave de la actividad tasadora. Quizá respecto a la transparencia, lo que sí puede aportar la inteligencia artificial es tratar de ordenar esa información desordenada de los propios mercados, agilizar
la operatividad de los encargos, del seguimiento al cliente, que eso al final favorece esa transparencia, y ampliar el marco colaborativo entre tasador y sociedad de tasación, mejorando el proceso. ¿Qué impacto podría tener toda esta transformación? Ya hablamos que estamos en los inicios, ¿no? Pero ¿qué impacto podría tener toda esta transformación en la estructura del sector de las sociedades de tasación? Es indudable que el uso de inteligencia artificial es una importante barrera económica, porque desarrollar estos sistemas son caros y al final pues, aquellas sociedades de tasación con mayor volumen pues tienen más disposición para desarrollar estas inteligencias artificiales. Pero precisamente por eso la EV ha desarrollado estos modelos predictivos para favorecer que el resto de tasadoras puedan hacer uso de estas inteligencias artificiales e incluso que las grandes utilicen los modelos predictivos como otro modo como otro input adicional para su toma de decisión. Jorge, siempre que hablamos de la incorporación de nuevas tecnologías, también esto es muy transversal y sea el sector que sea, y bueno, también hablamos de la incorporación de, digámoslo así, de nuevas habilidades en los profesionales, porque han de aprender a utilizar otras herramientas. En este aspecto, ¿qué habilidades nuevas van a necesitar los profesionales del análisis de valor en los próximos años? Bueno, se me ocurre en primer lugar incremento del análisis de datos, ¿no? Detectar cuando los datos no son precisos, cuando existe un riesgo de que la muestra se vea alterada, que exista cierto sesgo en el análisis realizado. Luego, evidentemente, la aplicación de la inteligencia artificial va a provocar pues, una mayor libertad a la hora de poder medir inmuebles, herramientas en las que pues a lo mejor las nuevas generaciones de tasadores van a estar más familiarizados. En la comunicación se va a enfatizar la comunicación final porque estas herramientas permitirán una interacción más directa entre cliente y tasadora, pero principalmente yo destacaría el análisis de datos como requisito a mejorar por parte de los profesionales para interpretar mejor estas herramientas. En un futuro se podría dar la casuística de que todas las tasaciones se hagan de forma 100% digital. Es la pregunta del millón. Nadie lo sabe. Entra un poco en juego esta predicción que nadie es capaz de tener respecto a cuál va a ser el impacto de la IA en el futuro. Lo veo lejos porque ya digo que los inmuebles más singulares, el matiz, el factor humano a la hora de diferenciar las características de un inmueble, este activo tiene sótano, no tiene sótano, cómo son los comparables del entorno, cómo funciona la demanda. Estas características internas que solamente se conocen a través de la visita interior marcan mucho, pesan mucho al final en el valor total del inmueble. Entonces, sí creo que tenemos un largo recorrido de colaboración entre humano y inteligencia artificial a largo plazo, me atrevería a decir. Vale, que de momento no lo ves como un futuro cercano que pase esto. La verdad es que no. Todavía necesitaremos de la actuación de las personas para hacer nuestras tasaciones. Jorge, ¿qué mensaje te gustaría lanzar a quienes ven la inteligencia artificial todavía con desconfianza dentro del sector? Vamos a ver, la pregunta que tenemos que hacernos es si esto va a suponer un beneficio para el sector, si va a mejorar nuestro servicio a la sociedad, si va a mejorar la calidad del producto que ofertamos. Mientras la respuesta sea favorable, no debemos tener miedo. Deberemos adaptarnos, deberemos realizar las transformaciones necesarias en los procesos, pero lo fundamental es que el producto resultante sea favorable para la sociedad. ¿Cuáles van a ser los retos más importantes que ves que se os van a plantear
a la hora de implementar toda esta tecnología dentro de una organización, ¿no?, como es la AEV. Sí, el primer reto será cuáles serán las barreras de entrada para el desarrollo tecnológico. Y luego el segundo reto es cómo vamos a lograr que el dato entre ordenadamente en los modelos de inteligencia artificial. Cómo vamos a lograr que lo que nos devuelva la inteligencia artificial no sea una conclusión errónea porque hemos alimentado mal todo el proceso de obtención de datos. Ese es el reto fundamental. Y en el mercado inmobiliario, como hemos comentado anteriormente, no veo opciones de cambio en este sentido. Es un mercado que brilla por su ausencia en cuanto a transparencia, en cuanto a información ordenada y en cuanto a número suficiente de ofertantes o compradores, que no siempre se cumple en todas las localizaciones. Uh-huh. Pues Jorge, para finalizar, para aquellas personas que nos están escuchando, que quieran más información, que quieran ver un poco más vuestros servicios y qué es lo que hacéis, ¿podrías recordarnos vuestra página web para que os encuentren rápidamente? Sí, es la web, tengo que recordar que es Asociación Española Análisisdevalor.org. Uh-huh. Y ahí podréis encontrar nuestra guía de buenas prácticas, los estándares publicados, un catálogo de posts sobre información de interés respecto a la valoración. Por ejemplo, qué tengo que hacer si quiero adquirir una vivienda, que supone solicitar una tasación hipotecaria. Y bueno, ahí tenemos un poco el compendio de toda la actividad divulgativa del mundo de la tasación de los últimos años. Pues Jorge, muchísimas gracias por participar en nuestro programa para hablarnos de cómo la inteligencia artificial está transformando, como no también, el sector de las tasaciones inmobiliarias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Monse. Encantado de participar en tu programa. Muchas gracias. Un saludo. Adiós. Hasta luego. Cada vez más son las iniciativas que buscan tender puentes reales entre el mercado laboral y las personas que más difícil lo tienen para acceder a él. Personas con discapacidad, en situación de desempleo prolongado, riesgo de exclusión o mujeres víctimas de violencia de género encuentran grandes barreras a la hora de reincorporarse al mundo profesional. Frente a esto, hay proyectos que apuestan por la inclusión desde la acción directa, creando empleo, conectando oportunidades y ofreciendo un acompañamiento humano y estructurado. Y lo hacen no como algo puntual, sino como parte de una estrategia sólida y con vocación de continuidad. Hoy hablamos de uno de esos proyectos que están marcando la diferencia y para ello contamos con la presencia de Rosa Llama. Es directora de Recursos Humanos en CLECE Cataluña. Rosa, bienvenida. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Rosa, para empezar, ¿nos puedes contar brevemente qué es CLECE y a qué se dedica? CLECE es una empresa de servicios esenciales que se prestan a la comunidad. Al final, lo que pretendemos ser un brazo extendido de la administración pública por medio de la prestación de servicios como la limpieza especializada, el área de atención a las personas y muchas otras actividades que dan servicio en nuestra sociedad en el día a día. Uh-huh. Con lo que nuestra empresa se dedica principalmente a ser prestadora de servicios esenciales, como se ha demostrado en los últimos años. CLECE tiene una clara vocación social desde su origen. ¿Cómo se traduce esa misión en vuestro día a día? Vinculada al área que me corresponde, recursos humanos, ¿no? Y toda la dirección de personas que llevamos en Cataluña en concreto, más de 12.000 personas, nuestra estructura, nos dedicamos a tener una mirada hacia las necesidades que la sociedad hoy en día demanda, principalmente empleo y calidad de ese empleo en la medida de lo que podemos ofrecer las empresas. Con lo que vamos muy de la mano, tanto de la administración pública, porque al final esta colaboración, ¿no?, público-privada es esencial en nuestro
nuestro día a día, porque, insisto, son actividades que son de titularidad pública, y después pues la sociedad que requiere un empleo donde les garantice un cierto día a día cómodo, factible, conciliador, y ahí es donde nosotros además colaboramos muy estrechamente con entidades sociales que nos ayudan a llevarlo a cabo, con lo cual es una relación de tres partes muy, muy cohesionadas. Rosa, la semana pasada celebrasteis la tercera edición de CLECE Emplea. Cuéntanos un poquito en qué consiste este proyecto. Pues CLECE Emplea es un gran evento que hace unos 4 años que venimos desarrollando en todas las provincias de España. En este caso, en Cataluña, ofrecimos una serie de posiciones que creíamos convenientes poder cubrir en el corto plazo, más de 150 posiciones, a nivel nacional 2.500 puestos, y es un evento que se hace de manera virtual principalmente, porque creemos que tenemos una necesidad de innovar las empresas a la hora de captar candidaturas, de ser atractivas, ¿no?, en nuestras posiciones de trabajo, y hay que dar pasos innovadores en cuanto a la selección, porque bueno, pues lo digital, ¿no?, y todo lo telemático llega mucho más rápido y de una manera más eficaz, y hemos creado esta feria pensando que hacemos llegar los puestos de trabajo que ofrecemos, y las personas se presentan con el requerimiento de verdad de que va a haber una posibilidad de trabajo posterior. Y ahí es donde, pues, junto con entidades del tercer sector, colaboramos y hacemos 2 días en este caso, fueron el 21 y 22 de mayo, donde creamos ese espacio directo, ¿no?, de las candidaturas. Nos llegan por medio de las entidades sociales, que hacen un trabajo espléndido a la hora de llegar y de penetrar en toda esa capa de personas desempleadas, y damos pues esa oportunidad, ¿no? Principalmente es ofrecer trabajo a colectivos en situación de vulnerabilidad, principalmente. Creemos que es la manera de que también se alcancen niveles de empleo óptimos. ¿Qué tipos de perfiles estabais buscando en este CLECE Emplea? Principalmente queremos dar la oportunidad por la necesidad que queremos, ¿no? Y porque al final la persona que se emplea de manera estándar tiene sus recursos, pero los colectivos que proceden de situaciones más vulnerables suelen acudir a entidades del tercer sector especializadas en la atención y en el acompañamiento de sus vidas laborales, servicios de promoción económica que también llegan estos perfiles con una situación a veces formativa y después de inserción, y ahí es donde nos encontramos perfiles tan diversos y que encajan también en nuestras necesidades, como personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género que también precisan conciliación y situaciones de empleo muy adecuadas a sus situaciones personales, colectivo de diferente exclusión social que ha venido derivada por el entorno en el que viven y conviven, con lo cual es principalmente nuestro foco. Al final pues aparecen candidaturas de todo tipo, pero damos especial prioridad a este colectivo para ayudarles en estos días especialmente. ¿Y cuál es vuestro valor añadido? ¿Qué diferencia CLECE Emplea de otro evento, otras iniciativas similares? Por un lado, creemos que la llegada es la voz de que necesitamos, y aunque parezca sencillo, el sector servicios estamos sufriendo también para encontrar personas que quieran emplearse en la corta duración, en la larga duración. Al final lo que pretendemos es dar una oportunidad a largo plazo, siempre que la persona también lo quiera, pero nuestro valor añadido al final pasa por contratar y acoger a personas de mucha diversidad, y hacerlo por este medio es esta llegada que creemos que a veces por las plataformas estándar pues también tienen su complicación, ¿no? Ya sea por las cuestiones digitales, por la cuestión de la pobreza digital, de la que al final pues también estos colectivos la sufren, ¿no? Entonces es una manera de llegar rápido y eficaz por este método. ¿Qué significa eso de que algunos candidatos ya pueden salir
de la entrevista con el puesto de trabajo debajo del brazo? Bueno, es una iniciativa muy positiva porque al final lo que pretendemos es que de esos momentos en los que hay un encuentro con una persona de selección, ¿no? Más de 45 técnicos y técnicas han estado en España haciendo con la cobertura de estas posiciones, se puedan llevar puesto, ¿no? Su puesto de trabajo, su posición. Entonces el me lo llevo puesto ha sido una idea de que la persona iba con una expectativa, pero que quería ser garantista. Es decir, queríamos propiciar que esa persona efectivamente tuviera opción a llevarse un puesto de trabajo y que al día siguiente pensara que en unos días iba a ser contratada. Esa era un poco la mayor motivación. Evidentemente, de todo la puesta en escena, pues siempre hay candidaturas que encajan en la primera entrevista y en los primeros encuentros y otras que van encajando a posteriori, ¿no? Porque al final es un proceso masivo en el que, bueno, pues al final se hace la entrevista y hay muchas posiciones que incluso nos las anotamos para incluso otras actividades que estás ofreciendo, con lo cual es un poco la garantía de llevarte un trabajo con realidad, ¿no? Con una certeza de que va a poderse llevar a cabo y eso es muy satisfactorio del evento. Me hablabas antes de las entidades con las que colaboráis, entre muchas está Cruz Roja, Cáritas, Fundación Adeco, seguro que me dejo un montón. Porque muchísimas, más de 90 en Cataluña, 200 a nivel de España, es verdad. ¿Qué papel juegan en este proyecto concreto estas organizaciones? Pues son coprotagonistas total, porque nosotras lo que desde el área de selección lo que pretendemos es que ellos que tienen la percepción real, ¿no? De las necesidades de trabajo, ya sea porque sean personas usuarias de sus servicios, hayan pasado temporalmente o estén asiduos haciéndoles seguimientos, ¿no? A nivel de orientación laboral, son las personas que tienen una foto real de las necesidades de trabajo que puede tener este colectivo, con lo cual son las intermediadoras directas con las personas y las que nos derivan estas personas para ser entrevistadas, con lo cual el papel es fundamental, de soporte absoluto y es cierto que nos gusta trabajar en esta colaboración directa porque para nosotras también es mucho más fácil llegar a todos esos huecos donde existen personas con necesidad de trabajar que a veces nosotras desde una oficina, entenderme, o desde una posición estándar de selección no encontramos. Ahora que me haces este comentario, ¿cuáles son los retos principales que encontráis fuera de este evento para incorporar personas con riesgo de exclusión en las empresas? Al final, nosotros como empresa llevamos muchísimos años haciéndolo. Debo reivindicar, por otro lado, que creo que es una práctica que deberíamos normalizar más las empresas, porque etiquetar, ¿no? También este proyecto tiene sus ventajas en cuanto a que visibilizas que es muy posible dar trabajo a personas con necesidades diversas y que al final es muy heterogéneo, ¿no? La necesidad. Entonces, al final, creemos que es muy importante que se pueda llevar a cabo una normalización de estos procesos, pero es cierto que existen reticencias, a veces sociales, mentales, de políticas de empresa, cada vez menos, es cierto, porque nuestra colaboración con las entidades nos hacen saber, ¿no? Que prácticas como la nuestra visibilizan la posibilidad de hacerlo de manera natural y al final somos un bocado de realidad de nuestra sociedad, ¿no? En nuestra empresa CLECE al final somos eso, ¿no? Un pequeño extracto de lo que sucede en el día a día en la sociedad, con lo que para nosotros esta práctica es de hace muchísimos años que la llevamos a marcha y de una manera pues eso, muy satisfactoria, muy positiva. ¿Qué tasa de incorporación real conseguís después de cada evento? Pues desde que se inicia el evento, que al final, pues eso, ¿no? Hay candidaturas espontáneas, que al final incluso se manifiestan para más de una posición. Al final, nosotros, de todas las posiciones, más del 50% hemos podido cubrirlas en este primer periodo, que al final son 2 días, donde todo es muy activo y muy vivencial, pero lo importante es el seguimiento posterior, porque hay personas que no se han decidido en el momento, porque han manifestado unas necesidades horarias o unas necesidades de adaptación o de tiempo inclusive, con lo cual nos dejamos anotadas situaciones diversas del propio candidato que tiene sus necesidades de organizarse, con lo que, bueno, ya para nosotros es un éxito
que más del 50%, ¿no? El 55% más o menos en Cataluña en concreto, hemos logrado llevarse puesto un trabajo, ¿no? Un puesto de ejecutar ya en breve, en el mes de junio en adelante, y el resto lo que hacemos es un seguimiento, porque no queremos perder candidaturas. Evidentemente, habiendo puesto en escena todo este despliegue, es muy importante que al final se haga seguimiento posterior. Con lo cual, para nosotros es una bolsa de trabajo muy viva, y especialmente las candidaturas luego te hacen feedback y te van llamando y se van interesando. Eso es lo interesante, ¿no? Que no se descarta en el momento y que no, pues para nosotros es un valor muy, muy positivo tenerlo en activo. Me hablabas del despliegue, ¿no? Para este evento. ¿Cuántos tiempos lleva organizar todo esto? Me hablabas de 45 personas haciendo las entrevistas. ¿Número de candidatos? 2.500 puestos. 2.500 puestos. Coordinar todo esto. Pues sí, cada zona, su complicación. Evidentemente, y lo que no vemos, porque al final correcto, pero yo creo que hay todo el equipo, evidentemente, de comunicación, la parte de recursos humanos, toda la parte digital y de sistemas, porque al final pues todo tiene un proceso, ¿no? Plataformas donde se incorporan las candidaturas, pues al final tienes que concretar y agendar por días, ¿no? Y horas. En los 2 días, pues intentar ver a todo el mundo que se ha ofrecido o que las entidades nos han ofrecido, nos han puesto a disposición. Y es, pues eso, meses de trabajo detrás. Evidentemente no en exclusivo, pero sí porque al final, en este caso concreto, el centro de operaciones de este año ha sido en Madrid, y es verdad que allí se hizo una puesta en escena muy interesante, muy visible, muy emotiva también, porque al final pues se convive y se vive toda la parte de selección y recursos humanos, que lo que nos gusta es ofrecer trabajo y que sea con éxito, con lo cual al final pues todo eso tiene su recompensa, ¿no? Y luego en zonas, de manera también telemática y digital, pues íbamos desarrollando otros puestos de trabajo, es decir, se ha hecho un combinado entre lo presencial y digital, un poco un despliegue espectacular, pero estamos muy orgullosos del producto final, ¿no? Que al final hemos conseguido el objetivo, que es llegar a 2.500 personas, algunas más inclusive, porque siempre hay candidaturas espontáneas que surgen a raíz de, y a partir de aquí pues las contrataciones que podamos llegar a cabo, ¿no? En este caso, para el corto plazo. ¿Qué requisitos tenían que cumplir esos candidatos para poder presentarse a estos puestos de trabajo? Pasan un proceso de validación interna, de entrevista previa con la entidad. Entonces, a la entidad nosotros le definimos el puesto de trabajo, hacemos primero un sondeo interno de nuestra organización, de todos los puestos que necesitamos cubrir en el corto plazo, con mayor estabilidad, menos estabilidad, más estacional, y eso pues es lo que damos traslado a las entidades. Las entidades se encargan de hacer difusión dentro de sus propias bolsas, y ellos mismos son los que nos derivan, en este caso, las personas que han sido informadas para las posiciones a cubrir. Entonces, los requerimientos al final principalmente es actitud con C, porque la aptitud con P, ¿no? Que decimos que es el puesto de trabajo, a veces ya vienen con experiencias previas, otras hay pequeñas formaciones in situ que se hacen en el momento del inicio del trabajo, porque al final vienen algunas con una falta de hábito del trabajo en muchas ocasiones, y ahí sí que hacemos un volcado de nuestros mandos para que realmente estén los primeros días acompañando en la parte más técnica del puesto de trabajo. Y luego, pues como he remarcado, la actitud, ¿no? Que tengan ganas de trabajar, de incorporarse en una organización grande que les puede dar estabilidad, si no en la primera fase, en posteriores, porque al final, pues eso, hay una capa estructural de desempleo muy baja ya, y es verdad que necesitamos llegar a toda la población para que tenga ganas de trabajar en actividades esenciales para la comunidad, estables, no se deslocalizarán nunca, y al final que generan muchísimos puestos de trabajo, ¿no? En España y en Cataluña en concreto, hablando de nuestra área, con lo que, bueno, al final es ganas de trabajar y flexibilidad dentro de las posibilidades que tengamos de los puestos que ofrecemos, ¿no? Y luego la formación pues se va adquiriendo si no se tiene. Siempre es preferible para algunas titulaciones requeridas para el puesto que se tengan, evidentemente, como atención a las personas, o en el mundo de educación, o en el mundo de la jardinería, o en seguridad privada. Es decir, hay actividades que requieren unas titulaciones, y ahí sí que el filtro es un poco diferente, ¿no? Con lo que, bueno, es un poco ganas de subirse a un tren en marcha. Fuera de este evento, entiendo que vosotros, vuestros servicios que dais, la búsqueda de este empleo activo para estos colectivos, también realizáis este acompañamiento de estas personas, es decir, si le buscáis el puesto de empleo, correcto, le facilitáis la formación, las ayudáis a esa integración al puesto. Correcto. Siempre, como decimos, si el puesto requiere una especialización, vienen con esa parte ya
consolidada, pero siempre hay una adaptación una vez empiezas en el puesto, porque al final pues tenemos servicios muy especializados, como todo el mundo de la sanidad, hospitales, espacios especiales de limpieza, como industrial, donde al final la formación, tanto en prevención de riesgos laborales como en la parte técnica, son imprescindibles. Contamos con perfiles profesionales especializados en el control de calidad, biología, en calidad alimentaria. Tenemos una figura más social que da soporte y acompañamiento a estos perfiles de colectivos en situación de vulnerabilidad, de la unidad, ¿no?, de soporte a actividades profesionales. Desplegamos nuestros medios internos de los que disponemos para que esas personas no lleguen el primer día y digan, ostras, sí, ¿no? Porque parece muy fácil, depende de qué actividad, pero toda tiene su tecnificación y ahí es donde queremos entrar para que, bueno, no metamos la pata y que la persona se incorpore de una manera adecuada, ¿no? Efectivamente, y sí que se hace un acompañamiento previo por la línea de mandos, que es la primera persona que se encuentran, los propios compañeros y compañeras que al final también hacen una buena acogida y al final pues ahí vamos dotándoles de formaciones que hacemos desde la organización, ¿no?, desde el departamento de formación. Y bueno, en función de si hay más estabilidad en el puesto o si es más cortoplacista, ¿no? Rosa, ya para ir finalizando, te voy a hacer una pregunta un poco más personal. ¿Qué es lo que más te motiva personalmente en participar en un proyecto como es CLECE Emprea? La realidad es que hace tantos años que trabajamos con esa visión que hemos normalizado. No sabría trabajar de otra manera. Y no buscar el encaje, ¿no?, de necesidades que tengan algunas personas y posibilidades que podamos ofrecer nosotros, ¿no?, como empresa, como actividades, con lo que ya está muy insertado en nuestro ADN y es verdad que es satisfactorio y al final el reconocimiento de las entidades que agradecen el esfuerzo de tener una mirada más allá. Yo pienso que es la manera de devolver, ¿no?, a la sociedad cosas que pues eso, la administración pública pues en nuestras manos, ¿no? Al final pues la gran empresa o las actividades diversas a veces están denostadas y creemos que tenemos que tener esa parcela, ¿no?, de llegada desde lo social y lo corresponsable y creemos que es parte de nuestra corresponsabilidad en este proyecto, ¿no? Dar trabajo a personas con especial dificultad a la hora de encontrarlo. Entonces, a mí personalmente me satisface hace ya muchos años y queremos seguir trabajando en ello y cada vez más. Siempre faltan ideas y recursos, pero bueno, cada vez innovamos en lo que podemos. Rosa, ahora sí, ya para finalizar, para aquellas personas que nos escuchan y quieran conoceros un poco más, ver un poco más las actividades que hacéis y qué servicios ofrecéis, recuérdanos vuestra página web para que os encuentren rápidamente. Sí, www.clece.es. Esta es la empresa principal donde ahí está actualizada toda la información a todos los efectos de proyectos, acciones, eventos y puestas en escena que dan valor a lo que hacemos, ¿no? Desde nuestra dirección hacia nuestra capa más técnica del día a día, creemos que aportamos un granito a ser algo diferente y un valor añadido en el compromiso con la sociedad, ¿no?, y en nuestras actividades. Y yo como directora de Recursos Humanos hace muchísimos años pienso que esto es una manera, ¿no?, de explicar lo que hacemos, porque si no, no se sabe. Y estos eventos nos dan visibilidad en positivo y no para lucirnos porque sí, sino porque de verdad nos lo creemos los de dentro. Pues Rosa, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para explicarnos, ¿no?, de qué forma desde CLECE ayudáis a esas personas con riesgo de exclusión a incorporarse al mundo laboral. Exacto. Muchísimas gracias. A vosotros, muchísimas gracias. Buenos días. Y a todos ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y os recuerdo que os espero de nuevo mañana a las 10 en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.